¿Cómo están amigos? Bienvenidos el día de hoy a Empresarios al Día. El día de hoy tenemos de invitado a José Luis Morris, que es un invitado, un buen amigo mío, es regio también, y está aquí el día de hoy hablando de todo lo que viene siendo la automatización en la industria, ¿sí? José Luis Morris, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Antonio, buenos días. Muy bien, mucho gusto estar aquí contigo. Perfecto. Oye, pues, ¿cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama Smart Andon. Smart Andon, con 25 años de trayectoria, ¿no? 25 años ya de experiencia, así De experiencia. ¿100% enfocado en la industria? es. 100% enfocados a automatización industrial. ¿Y hace 25 años cómo era eso? Fíjate que... ¿Qué fue lo primero que automatizaste? Vamos a decirlo. Sí, fíjate que les digo a mis amigos que me ha tocado estar desde fábricas de chiles hasta fábricas de carros, pasando por una variedad muy amplia de industrias. Lo primero que me tocó fueron plantas de tratamiento de aguas, prensas automotrices, en fin, máquinas muy diversas en todos estos años. Okay. Pero fíjate que conforme ha avanzado la tecnología, nos hemos enfocado últimamente más a la parte de colectar la información de las máquinas, porque actualmente la gente que administra las máquinas requiere información en tiempo real para tomar decisiones de cómo, de qué debe corregir o qué puede mejorar en sus máquinas. Entonces, nos hemos enfocado más que a la automatización de la máquina como tal, a la colección de los datos y a generar lo que se conoce como los KPIs, los indicadores clave de producción, claro, y ponerlos en tiempo real en la palma de las personas que toman decisiones. Ok, cuando te conocí, me explicabas de tu negocio hace ya unos 3, 4 años de esto, lo escribías de una forma muy correcta y muy simple, que decías, tú haces hablar a las máquinas, ¿sí? O sea, ese es el objetivo que tiene tu empresa, ¿no? Hacer que las máquinas se puedan comunicar con nosotros en tema de KPIs, indicadores, ¿ok? Pues bueno, quería platicar contigo de varios temas, ¿no? Los tres son muy relacionados, que es el tema de la industria 4.0, el Internet de las cosas y todo lo que viene en la digitalización de este tema. ¿Con cuál te gustaría comenzar? Pues como tú dices, están muy relacionados. Ajá. Yo creo que podríamos empezar por transformación digital, okay, y de ahí permeamos, digamos, pues a industria 4.0. ¿No? ¿Qué es transformación digital? Sí, fíjate, esa es, pues desde luego la primera pregunta, ¿no? Y yo quisiera empezar con una analogía de cómo ha sido la transformación digital en nuestras oficinas, digamos, en nuestros trabajos administrativos, ¿no? A lo largo de los años hemos visto cómo información que manejábamos en papel, en forma manual, pues la hemos ido digitalizando y actualmente pues ya damos por hecho que las ventas, las compras, el inventario lo tenemos en alguna herramienta, en mínimo un Excel, pero a lo mejor un ERP o CRM o lo que sea, ¿no? Bueno, de manera análoga en lo que es la industria, también ha habido un proceso de transformación digital. Pero la industria enfrenta retos muy particulares. En la oficina, pues damos por hecho que si compramos un aparato, una impresora, una computadora, la conectamos a la red y se va a poder integrar con el resto de los sistemas, ¿no? Bueno, en el caso del piso de la planta, como decía, hay varios retos. Uno es a nivel de comunicaciones, hay diferentes tipos de comunicaciones, protocolos, y esto se debe a que históricamente los fabricantes de las máquinas y los fabricantes de los controles, cada uno definió su propia estándar. No hay un estándar. Sí. Entonces no hay un estándar a nivel de piso de la planta. Otro reto es la longevidad de las máquinas. Una máquina pues tiene un alto valor y tiene un tiempo de vida muy largo, 20, 30, 40 años, se reparan y siguen funcionando. Entonces, esas máquinas que pueden tener ya muchos años conviven con máquinas muy modernas, y la transformación digital pues debe aplicar a todas. Entonces tienes máquinas muy antiguas, máquinas muy modernas, tienes operaciones manuales, a veces a pesar de la automatización y los robots y todo, hay operaciones que se tienen que hacer manualmente. Por ejemplo, una inspección que hace algún operador, tiene alguna cámara y es una operación manual, ¿no? Claro. Entonces la transformación digital implica poder hacer
digamos, convivir todos estos diferentes escenarios o tipos de máquinas o de procesos y tener la capacidad de colectar la información de todos ellos para realmente poder generar los KPI, los indicadores claves que requiere la gente que toma decisiones, ¿no? Entonces, ok. Transformación digital es un tema que es una etapa para llegar a que ya no sea transformación digital y todo va a ser digital, o siempre va a existir, porque ahorita me queda duda, yo desconozco el tema de que una máquina, lógicamente cuando lo comentas ahorita tiene toda la congruencia, una máquina está hecha para que dure 20 años en la industria, por ser un ejemplo, ¿no? Y pues en el 2004 pusieron una máquina en una empresa y en el 2023 acaban de poner otra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿eso de transformación digital como concepto es algo que dentro de 5 o 10 años o 10 años, o 20 ya va a dejar de ser transformación digital y va a pasar a otro concepto? ¿Tú cómo lo ves eso? Es una pregunta que tengo duda yo personalmente. Claro. Pues en realidad es un proceso continuo. O sea, ahorita vamos a hablar de Industria 4.0, que está muy relacionado, pero el concepto de ir teniendo acceso, digamos, a la información de las máquinas y del piso de la planta, tiene muchos años que se ha ido intentando y que ha ido evolucionando. Uh-huh. Al principio era más difícil porque la tecnología no estaba disponible. Actualmente, como decíamos, el reto que tenemos es cómo integrar a las máquinas más viejitas. Uh-huh. Pero respondiendo a tu pregunta, es un proceso de transformación continuo en donde la tecnología va ayudando a que el proceso vaya siendo mejor. Por ejemplo, que se colecten más volumen de información, que se colecten datos más rápido, que se colecten datos que antes no podríamos colectar. Ahorita vamos a platicar de, por ejemplo, los sensores de vibración de motores que nos ayudan a tener predicción de cuándo puede fallar un motor. Claro. Entonces, digamos, todas esas tecnologías van habilitando o van facilitando el proceso de transformación digital. Ya. Fíjate que estoy leyendo ahorita un libro que se llama La Red de Todo. Está muy interesante. Y me gustó mucho una explicación que vi ahí. Ahorita te preguntaba ese tema de que se va a seguir llamando transformación digital. En el libro hay una parte donde comenta que las tecnologías o las grandes tecnologías tienden a desaparecer. O sea, si tu tecnología o la tecnología que se generó es muy buena, tiende a desaparecer. ¿Sí habías escuchado eso? Uh-huh. Bueno, a primera instancia lo entiendes como un tema de que va a desaparecer, de que ya no existe, ¿no? Pero se refieren que va a desaparecer, en el libro se refiere que va a desaparecer al tema de que lo asumes. Claro. O sea, por decir, ya no decimos, me voy a conectar a la cámara, más bien decimos, me voy a conectar a la cámara de la casa. Ya no decimos, me voy a conectar por internet a la cámara de la casa. ¿Me explico? Entonces la palabra internet, que es una tecnología que vino a revolucionar, se absorbe, se asume y supone que estás ahí. Y ponen el ejemplo del tema de cuántos motores tiene un carro. Y pues yo la verdad, ajeno completamente a los carros, o sea, sí los conozco y todo, ¿verdad? Pero no sé, no supe contestar. Y dice, son alrededor de 23 motores. Lo mismo pasó con el motor eléctrico. Entonces se asumió. Por eso era la duda, porque yo ahorita ofrezco ese tema y dije, cuando ya hablamos de transformación digital, que yo sé que es una etiqueta ahorita, no es tanto como una tecnología, pero si va a evolucionar ya simplemente va a ser la aceleración de la digitalización o una cosa así, ¿no? Es algo interesante para hablar después. Entonces, me estabas comentando que toda esta tecnología que no existía y que ahorita pues ya se está dando hasta cierto punto. ¿Cuáles son los principales retos en esto de la transformación digital? Sí, Toño, fíjate que si tú visitas hoy una fábrica, uh-huh, una planta y entras al piso de la planta, a pesar de que hay tecnología muy moderna, pues posiblemente vas a encontrar robots, vas a encontrar máquinas muy automatizadas, todavía es muy común que encuentres pizarrones o pintarrones donde la gente esté anotando de manera manual los datos de la producción.
Algo típico es una herramienta que utilizan que le llaman el hora por hora. Es un pizarrón, como decía, que tiene renglones. En cada renglón van los datos de cada hora, 6 a 7, 7 a 8, etcétera. Y ahí anotan en el renglón la producción real, la producción planeada, porcentaje de avance, si tuvieron algún problema, etcétera. Entonces, puede ser en pizarrones o a veces puede ser en hojas, donde van anotando en hojas, ¿no? ¿Cuál es el problema de la colección de datos de manera manual? Pues el error humano, de entrada. El primero es el error humano, que puede ser voluntario o involuntario, ¿verdad? Claro, depende. O sea, a lo mejor el dato... Depende del día, ¿no? Depende del día, a lo mejor si es lunes, a lo mejor el dato no se veía muy bien y pues la persona le arregló tantito, ¿no? O a lo mejor es involuntario, o él puso un 1 y la persona que después va a copiar esa información a otro lado le pareció un 7, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro tema es la disponibilidad de la información. O sea, si la información se está capturando de manera manual, para cuando esos datos lleguen a la pantalla de la computadora de la persona que va a tomar alguna decisión, pues va a ser mínimo el siguiente turno o a lo mejor el siguiente día. Claro. Entonces ya la reacción que puede tener esa persona o el impacto que puede tener alguna acción que él o ella tomen, pues va a ser mínimo. Ya es como quien dice el postmortem de lo que, ya de es lo que pasó. Completamente. Totalmente. Entonces esos dos factores son los que ayudan mucho la transformación digital para no depender de ellos, ¿no? Para partir desde el sensor que detecta lo que se quiere medir en la máquina, la velocidad de la máquina, las piezas producidas o lo que sea, y directamente del sensor colectar el dato y claro, transformarlo de manera que al usuario ya le aparezca en la forma que él lo requiere, ¿no? Y ese ejemplo, siempre uno cuando pone un ejemplo es porque es un común denominador, ¿sí? Entonces, ¿por qué crees que si están invirtiendo tanta tecnología en que la máquina esté funcionando o sea muy nueva y todo, el tema de los KPIs queda siempre como que la última parte, vamos a decir que para ti pues es música para tus oídos, ¿no? Ahí es donde tú vas a agregar mucho valor. Pero ¿por qué crees que sucede eso? Sí, fíjate que exactamente como tú lo mencionas. ¿Por qué sucede eso? Pues porque, digamos, una línea de producción es una combinación de diferentes máquinas y diferentes procesos, ¿no? Y normalmente cada máquina la fabrica un proveedor diferente. Entonces el proveedor cuando fabrica su máquina pues se puede enfocar a todo lo que tiene que ver con su máquina, pero no necesariamente sabe qué va a haber antes de su máquina o qué va a haber después de su máquina. Y eso hasta que no se integra en una línea de producción. Tiene que ver también con lo que acabas de decir del estándar, ¿no? Exactamente. Es un tema completamente de estándar. O sea, yo me enfoco en mi máquina, no me enfoco con el ecosistema de las máquinas. Exactamente. Pues bendito negocio, señor. Y otro factor también, Toño, es que, mucha de la información se puede colectar de los controles electrónicos de las máquinas, si es que son máquinas modernas, ¿no? Pero el control de la máquina tiene una función específica que es que la máquina opere de la mejor manera, ¿no? No tiene originalmente el objetivo de colectar datos de la máquina. ¿Qué quiero decir? A lo mejor la máquina sí tiene un sensor que está midiendo cuántas piezas están saliendo, pero la máquina como tal no tiene como objetivo generar un histórico de producción o saber cuánto se produjo por hora o por turno o de cada modelo. Ese es un nivel de información que normalmente es más vamos a decirlo, está preparado para los KPIs operativos, pero no estratégicos o de planeación. Exactamente, lo podríamos entender así. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos valor y ayudamos a los clientes a digitalizar la información en la manera en que se requiera. Si la información ya está disponible en algún control electrónico, pues se hace todo lo posible por colectarla de ahí. Claro. Como decía, a veces no está en el contexto en el que se requiere para efectos de los KPIs estratégicos. Claro. Y bueno, desde ahí hasta operaciones manuales que hablábamos hace un momento, en donde no hay sensores. Entonces ahí hay que partir desde entender el requerimiento del cliente y que el cliente nos diga, mira, aquí es una operación de inspección de calidad
y quiero contar cuántas piezas buenas y cuántas piezas malas pasaron. Y además quiero que el operador me capture si fue una pieza mala, el defecto, ¿no? Entonces se diseña una solución específica para poder capturar ese dato y poder integrarlo dentro de... Perfecto. Pues muy interesante. Entonces, ¿cuál es, para pasar al otro tema y cerrar cuál es el principal reto que hay? O sea, de todas las máquinas, me queda claro que el valor agregado que estás haciendo en el común denominador, vamos a decirlo así, es en el tema de los KPIs estratégicos o de forma holística, ¿no? Donde ya se empiezan a conectar. Hay un tema que así es la naturaleza del despliegue de la tecnología en la industria, de poca compatibilidad en los estándares, me queda claro. Tecnologías viejas con tecnologías nuevas, empatarlas en periodos donde hacen ese eslabón, ¿no? Pero por decir, ¿cuál es si nos puedes platicar unos principales retos que te has enfrentado en este tema? O sea, ¿cuál pudiera ser un ejemplo bueno para que toda la audiencia pueda entender y gente de la industria pueda identificar ese caso de uso, vamos a decirlo, y hasta te puedan contactar, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Pues mira, motivado de las diferentes tecnologías que hay en el piso de la planta, de ahí se desprenden varios casos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que hay una máquina viejita, como platicábamos ahorita, que tiene un control electrónico obsoleto, que es difícil poder conectarse con él y comunicarse, ¿no? Muchas veces lo que hace el propietario de la planta es contacta al fabricante, le dice, oye, fíjate que esta máquina, pues quisiera poder extraer la información, ¿no? Y es muy común que la sugerencia del fabricante sea, bueno, vamos a cambiarle el control a la máquina, ¿no? Pero el cambiar el control de la máquina es una inversión muy, muy grande. Miles de dólares, decenas de miles de dólares tal vez, ¿no? Y si tú lo ves en una máquina, dices, bueno, una máquina, pero multiplícalo por 20 o 30 o 100 máquinas, entonces se vuelve un costo demasiado alto que puede frenar el proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ayudar al cliente para aprovechar lo más posible la tecnología que tienen sus máquinas actualmente para adaptarla y buscar la manera de adaptarlas y poder colectar la información, minimizando, digamos, la inversión en modernizar controles. A veces el control lo quieren modernizar por otras razones, quieren que la máquina sea más rápida o produzca más. Ese es otro tema, ¿no? Pero para efectos de transformación digital, ahí es donde nosotros podemos apoyar al cliente y encontrar la mejor manera de colectar los datos aprovechando al máximo la tecnología que tiene instalada actualmente. Un dato así que nos puedas comentar, por si el pastel completo, por si hablando de Nuevo León, ¿cómo está en transformación digital en la industria? ¿Un 10, un 30, un 60? ¿Cómo lo calculas tú? O sea, ¿cómo lo ves tú con tu experiencia, no? Híjole, pues en porcentaje tal vez es difícil estimarlo. Sí ha habido un interés y un apoyo del gobierno del estado desde hace ya varios años con iniciativas de Industria 4.0. Así es. Y eso pues ha facilitado. Por otro lado, con el nearshoring pues están llegando muchas empresas nuevas a instalarse en Nuevo León, que bueno, muchas veces traen máquinas nuevas, pero otras veces también las máquinas son viejitas y las migran de otro lado. Vamos a abrir ahí y llévate todo lo viejito. Sí, pasa. A veces así pasa, ¿no? Entonces, bueno, hay una mezcla, muy, muy, muy grande de diferentes procesos, ¿no? Yo creo que en particular Nuevo León además es muy ávido de la tecnología. Claro, o sea, es un ejemplo muy bueno, porque si así está Nuevo León, ¿cómo está el resto, no? Exacto. Entonces, por eso creo un dato relevante, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos a la mitad o ni a la mitad llegamos? Yo creo que estamos probablemente a la mitad, porque lo mismo vemos plantas que siguen siendo muy manuales y en el otro extremo vemos plantas súper modernas y pues así se combina todo el universo de máquinas. O sea, todavía hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que hacer. Bueno,
Y el tema, pues si quieres, vamos a pasar ahora sí al tema de lo que viene siendo la industria 4.0. O sea, hablamos de transformación digital. Yo soy una persona enfocada al tema de tecnología. Lógicamente, mi especialización no es la tecnología que tú ves. Es muy amplio el tema de tecnología a nivel global. Yo lo puedo entender las tres que se ven similares, ¿no? Pero, pues bueno, por algo son tres temas diferentes, ¿no? Entonces, ahorita la industria 4.0, ¿cómo podremos abordar ese tema? ¿Qué es? ¿Qué diferencias de la transformación? La transformación es un movimiento que está que está empujando a esto, y la industria 4.0 ya es toda la estructura, o qué viene siendo ahí. Sí, están muy relacionadas y podríamos decir que la transformación digital es parte de la industria 4.0. Los académicos definen la industria 4.0 o hablan de la industria 4.0 como integrada por diferentes, le llaman pilares, diferentes módulos o diferentes herramientas, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, dentro de esas herramientas está el Internet de las Cosas, Internet industrial de las cosas, está, por ejemplo, el Big Data. Se entiende que si vas a colectar muchos datos, pues hay que tener la estructura para almacenar esos datos adecuadamente, claro, ¿no? Entonces ahí entra Big Data, entra también toda la parte de Machine Learning, de algoritmos predictivos. Conocimiento profundo. Sí, hoy eso se está, y además es dinámico, ¿no? Claro. Hoy eso se está convirtiendo en inteligencia artificial aplicada a los procesos de manufactura. Son etapas. Bueno, yo tema, digo, no sé si varía mucho, pero en tema de tecnología, que vi un libro muy interesante y te recomiendo, que es China, la superpotencia de inteligencia artificial. Habla de lo mismo, o sea, las etapas que son, primero información, y luego bueno, datos, información, big data, aprendizaje profundo, aprendizaje profundo, y luego ya sigue de ahí lo que viene siendo la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con interconexión y comportamiento, sucede que por eso decían no, por eso China nos lleva tanta ventaja en tema de inteligencia artificial. No me quiero salir mucho, pero no te lo comento, no sé si es ese libro, pero se ha salido o han aventado tanto porque ellos tomaron el papel en temas de emprendimiento, tomaron el papel de desarrollar software, pero hardware también, a diferencia de Estados Unidos, que se enfocan mucho en el tema del desarrollo del software. Entonces de ahí sucedió todo eso, por eso los refris desde hace 10 años, y ahorita está en esa potencia China, porque trae el comportamiento de años y años y años de electrodomésticos. Sí. Por decir un tema, imagínate la industria. Disculpa que te interrumpa, pero es un tema muy relacionado. No, fíjate que está muy relacionado porque yo lo menciono como la importancia de la colección del dato. O sea, si tú el dato lo quieres almacenar, lo quieres analizar, lo quieres aplicar a algoritmos de inteligencia artificial, pues lo primero que necesitas es tener el dato. Claro. ¿No? O sea, si el dato aún no lo tienes, o el otro problema es, si el dato no es confiable, los americanos dicen garbage in, garbage out, o sea, claro, si metes basura, sale basura, sí, claro, ¿no? En todos lados. Entonces tienes que asegurarte de que el dato sea confiable, sea oportuno, te esté llegando a la velocidad adecuada, te esté llegando con todas las características necesarias, claro, para poder procesarlo, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a enlazar las tecnologías, porque hablábamos de industria 4.0 como un paraguas, digamos, dentro del cual está una serie de módulos. Bueno, el Internet de las Cosas industrial es uno de esos módulos que tiene por objeto la colección del dato, ¿no? La colección del dato pues ha existido desde hace muchos años, pero el Internet de las Cosas vino a facilitar la colección de los datos, a hacerla de una manera más óptima. El medio de transporte, vamos a decir. El medio, exactamente. O sea, antes el medio, pues tenías que tener un cable, una fibra óptica o cosas así, ¿no? En cambio, el Internet de las Cosas vino a hacer que el medio sea más universal y que además el ancho de banda, nos estamos metiendo ya en temas técnicos, no, pero está bien. El ancho de banda yo encantado,
el ancho de banda que ocupas Sí. para poder transmitir ese dato, Claro. antes era muy grande y ahora es mínimo, ¿no? Entonces, Claro. eso facilita que puedas colectar datos de miles de cosas, ¿no? De miles de Claro. dispositivos. Claro. Así lo vemos en nuestra casa, que podemos conectarnos al clima, al refrigerador, a muchos dispositivos. Y bueno, eso ha ido permeando a la industria con los retos que mencionábamos. Oye, la tecnología no es tan estándar en la Claro. industria, los fabricantes son otros, cada uno tiene sus tecnologías, pero ha ido permeando hacia la industria y se conoce como Internet Industrial de las Cosas, Claro. IIoT en inglés. Y la idea es la misma, es colectar el dato, como decíamos, en el contexto y con la velocidad de las características que se requiere para poder alimentar esos datos a los demás módulos que están en el paraguas Claro. de Industria 4.0 y poder sacarle provecho a esa información. Y aparte, por si hay una tecnología que yo estoy usando ahorita sobre un producto, ¿sí? Que estoy seguro que, no sé si la están usando, pero estoy seguro que sí la deben de estar usando en la industria, que ahora son ya los dispositivos para la emisión de señal, pero de BLE, que son los de Bluetooth Low Energy. Exactamente. Que cambian todo, porque el tema de integración, de implementación, fuera cables, fuera todo, y con dispositivos con un mantenimiento casi nulo, y que el cambio de energía cada 3 o 4 años, o sea, una pila cambiarla 3, 4 años, pues te da una posibilidad. ¿Cómo está moviéndose eso ahorita en la industria? ¿Sí está ayudando o no está en la industria moviéndose el tema de los dispositivos BLE? Sí está ayudando, sobre todo en la parte de, digamos, de manejo de inventarios, de identificación de producto. De temperatura, creo que también están muy enfocados en ese, ¿no? También. Pero en el piso de la planta también hay retos en cuanto a comunicaciones inalámbricas, porque hay mucho ruido electromagnético que se genera de las propias máquinas. Empiezas a viciarlo. Entonces, normalmente sí son muy útiles y se usan las aplicaciones de algún tipo de comunicación inalámbrica, ya sea Wi-Fi o Bluetooth Low Energy, pero con fines específicos, por ejemplo en lo que es almacenes, identificación de ubicación de productos. Ya con maquinaria hay cierto ruido. Con maquinaria puede ser a nivel de una celda, digamos, pero el hacerlo en toda una planta tiene sus retos, ¿no? Tiene su ruido, perfecto. Sí. Bueno, pues si gustas podemos pasar al último tema para este eslabón que ahorita lo mencionaste varias veces, que viene siendo el Internet de las Cosas en la industria. ¿Qué dispositivo es el Internet de las Cosas? ¿O es una tecnología o es un estándar? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Sí, fíjate que el Internet de las Cosas, digamos, es un tipo de tecnología que ha venido a habilitarse o a desarrollarse en los dispositivos que tradicionalmente encontramos en el piso de la planta, ¿no? Yeah. Y pues ahí hay una historia. Resulta que una tecnología que se utiliza para optimizar la comunicación a nivel del piso de la planta es un protocolo de comunicación que se llama MQTT, que se piensa mucho en el ambiente que es algo nuevo, pero resulta que es una tecnología que tiene más de 30 años en el mercado, y resulta que se inventó para colectar los datos de pozos de extracción de petróleo y de gas hace más de 30 años. Okay. Entonces, pues yo tuve la fortuna de poder platicar con uno de los inventores de esa tecnología, y me comentaba que pues en aquel entonces no había internet, entonces la tecnología se buscó para poder colectar los datos y transmitirlos por el medio que en aquel entonces estaba disponible, que era la comunicación satelital. Ah, satelital. Entonces, pero el medio satelital era muy caro, entonces se buscaba optimizar mucho el flujo de datos. Muy contaditos. Muy contaditos. Entonces ellos desarrollaron esta tecnología para lograrlo. Pero durante mucho tiempo esa tecnología estuvo por ahí dormida, ¿no? Y ahorita está agarrando auge. ¿Se barata o no? Es muy económica, además es una tecnología abierta, o sea, el protocolo como tal, cualquiera puede desarrollar el código. Es un open source. Es un open source. Entonces ha venido a habilitar los dispositivos de control o los equipos que se utilizan a nivel del piso de la planta. Entonces,
cada vez más equipos empiezan ya a ser compatibles con este protocolo. Y eso también está teniendo un beneficio a nivel de las redes de comunicación de las plantas, porque tradicionalmente, como hemos platicado, manejan protocolos de comunicación propietarios. Y imagínate, en una planta si tienes 100 máquinas o 200 máquinas, si cada una tiene un control, pues estás hablando de 200 controles que en tema de milisegundos están generando hasta lo hacen como ruido, muchísimo flujo de información, ¿no? Y eso llega a saturar las redes en las plantas. Entonces, en cambio, esta nueva tecnología optimiza mucho, nueva entre comillas, de 30 años, optimiza mucho el flujo de información. Entonces, el beneficio también es, digamos, descargar o relajar el ancho de banda que se está usando en las redes. O sea, ¿están utilizando a veces el mismo ancho de banda de la infraestructura? Porque eso no debe ser recomendado, ¿no? No, eso varía. Normalmente las plantas tienen redes diferentes para lo que es el control o la operación. Y enfocado al tema de datos, no media o cosas así, para eficientar los paquetes. Sí, normalmente son redes diferentes. Incluso pueden tener VPNs y aislar algunas máquinas o algunas funciones de otras. Entonces, eso ha venido a ayudar mucho digamos, la optimización del flujo de datos en la industria. Y volviendo al tema de Internet Industrial de las Cosas, pues ha sido un habilitador, ¿no? Claro. Una forma en la que las máquinas pueden integrarse. Ahora, ¿qué pasa con las máquinas viejitas? Como decíamos, es un tema en la industria, ¿no? Bueno. Pues lo mismo que pasa con lo de Alexa, ¿no? Que compras los dispositivos para convertir tu cafetera en... Exactamente. Es lo mismo, pero en la industria. Exactamente. Entonces, a nivel de la industria, ese tipo de dispositivos se conocen como gateways, que básicamente son traductores o convertidores que por un lado manejan un lenguaje, un middleware, ahí. Exacto. Sí. Y del otro lado, como Alexa, pues ya manejan el Internet industrial de las cosas. O sea, ya el estándar de comunicación con los dispositivos, y el otro nada más es cachando el lenguaje que es, ¿no? Con este middleware. Exactamente. Entonces, eso pues permite, ¿te acuerdas que hablábamos de que el reto a nivel del piso de la planta era cómo avanzar en ese proceso sin tener que hacer una inversión muy grande en modernizar controles de las máquinas? Bueno, esta tecnología de los gateways ayuda precisamente a eso, ¿no? A lo mejor la máquina habla cierto protocolo, cierto tipo de comunicación. Bueno, muy probable que con un gateway podamos pasar de ese protocolo propietario a un protocolo ya de Internet Industrial de las Cosas, y de ahí colectar el dato de manera eficiente, ¿no? Perfecto. Pues muy interesante. Pues mira, ya estamos llegando a la parte final de este episodio, pero pues ahorita valdría mucho la pena que nos compartieras cómo le puedes platicar nada más a la gente, los empresarios o dueños de la industria, de la empresa industrial que están trabajando. O sea, ¿qué es lo que debe detonar que ustedes puedan, como Smart Andon, llegar a agregar valor? O sea, el problema de la información no en el momento correcto, el problema de mermas, el problema... ¿Cuáles son así como tu comercial? Es decir, ¿sabes qué? Mira, si te está pasando estas 3, 4 cosas, nosotros podemos ayudarte, ¿ok? Sí, fíjate que algo que yo he escuchado que tú también manejas ese concepto en tu negocio, y es el concepto de la información correcta. Claro. A la persona indicada, en el momento correcto. Eso es valiosísimo. Bueno, eso también es aplicable a nivel de la industria. Así. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando de colectar datos de la máquina, ¿no? Ok, colectamos el dato de la máquina, lo transformamos y lo ponemos en una aplicación en la palma de la mano, el celular o la tablet de las personas que toman decisiones. Bueno, imaginemos que a la persona responsable de mantenimiento le ponemos en su pantalla el dato de las piezas malas, digamos, las piezas rechazadas de la máquina. Pues la persona lo va a ver y, pues es parte de la empresa, es parte de nuestro problema, pero yo directamente no soy responsable de ese dato. Claro. ¿No? A lo mejor el dato que a ella le sirve
es el tiempo de paro o el tiempo muerto de la máquina Ajá. y las causas para él poder tomar alguna acción. Ajá. Pongamos el ejemplo contrario. Ahora pongamos a la persona de calidad. Si a la persona de calidad el indicador que le llega es el tiempo muerto, va a decir, bueno, pues ok, me doy por enterado, pero yo no voy a tomar una acción al respecto. Yo quiero saber cuántas piezas en realidad. Exactamente. Bueno, ese tema es un reto porque algo que nos pasa mucho cuando llegamos a ayudar a algún cliente en su proceso de transformación es que llegamos a ayudarlo a analizar su máquina o su proceso y ver de esa máquina específicamente cuáles son los datos que él quiere colectar. Y a veces el cliente nos dice, quiero todos los datos, ¿no? Claro, sí. Quiero todos los datos, ya tiene todo y quítame datos, porque ya me distraje también. Quiero todos los datos, porque a veces le preocupa dejar algún dato fuera, ¿no? ¿Qué tal si se me olvida la temperatura y luego más adelante? Entonces, y decir todos los datos en una máquina pueden ser miles de datos, y aparte ¿no? el tema de tecnología, quiero todo. Dices, no vaya a ser que me cobres más por si falta algo, ¿verdad? Por si falta algo. Todo, mejor cotízame todo. ¿Qué es todo? Cotízame todo. Todo, no quiero fallas. Entonces, ese es un reto, porque dices, oye, a lo mejor en un carro dices, oye, todo, pues son 100 datos, ¿no? Pero en una máquina pueden ser miles de datos. Entonces, un primer proceso en el que nos involucramos con el cliente y los ayudamos a identificar son realmente cuáles son los KPIs de la máquina, cuáles son las variables claves que hay que colectar. Claro. Algunas a lo mejor ya están en el control de la máquina, otras a lo mejor hay que poner desde un sensor para poder medirla, ¿no? Pero ese es un primer reto, claro, que enfrentamos. Entonces, desde ahí hay que partir. Ok. Entonces, como ejemplo sencillo puede ser en que la persona tenga, así como lo dijiste ahorita, la información correcta, en el momento correcto, ¿sí? Y en el lugar correcto, ¿no? Es lo que pasa siempre en la industria. Como dices, tema de calidad, recibe datos, pero no son los que él necesita, o necesita ya el resultado de datos compuestos para que no tenga que estar calculando, y eso también ya lo generan ustedes, ¿sí? Ok. Y viceversa, también en un área de producción, los datos, y que en un tema directivo, toma de decisiones o gerencial, puedan tener de forma holística toda esa información en un panel. Tú te vas a encargar de conectarte a esa máquina, de recabar esa información, de otra máquina también, darle la información que requiere a tal persona y también generar el dashboard. Todo eso es el servicio que das. Sí, entonces como te decía, Toño, la parte, a veces las empresas invierten en sistemas administrativos como ERPs, que son muy buenos para administrar la generación de órdenes de producción, pero a veces el enlazar ese mundo de sistemas administrativos con el mundo del piso de la planta tiene sus retos. Entonces, un requerimiento que encontramos también muchas veces de los clientes es, ya tengo un RP, ya tengo visibilidad de mis órdenes, pero lo que no tengo es información en tiempo real. O sea, el ERP tiene que esperar a que termine la orden, claro, para saber si se cumplió, si no se cumplió, en, claro, cuánto tiempo, con qué desperdicio, etcétera. Pero mientras se termine esa orden, en el tiempo real hay necesidad de que la gente sepa cómo va el avance de la orden. Claro. Entonces, son ritmos diferentes, ¿verdad? Son ritmos diferentes, exactamente. Entonces, ese es un requerimiento que también muchas veces nos toca apoyar al cliente. Perfecto. Pues bueno, pues para concluir ya y despedirnos, si nos puedes compartir los tips que le podemos dar a los empresarios al día para que tomen en cuenta en todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, con esta automatización y poder tener la información correcta. Si nos das estos 3-4 tips, te lo agradecemos y nos despedimos del programa. Claro que sí, con todo gusto, Toño. Pues mira, el primer tip sería, si están colectando información en forma manual, en pizarrones o en hojas de papel o incluso en Excel, pero que lo estén capturando en forma manual, ese es un tip, o más bien ese es un tema en el que podemos trabajar para digitalizarlo y que su información sea confiable y oportuna. Okay. Ese sería un primer tip. Otro, si tienen información que ahorita están analizando o están tratando de tomar decisiones, información que venga del piso de la planta y que no les resulte confiable o que no les esté llegando en el contexto adecuado, por turno, por hora o como la requieran, nosotros también podemos ayudarles a encontrar la manera de
de colectar esa información de la manera correcta. Y otra aplicación del Internet de las Cosas para la industria es la que se conoce como administración de activos. En las plantas hay una serie de insumos que habilitan la operación de las plantas, como puede ser el vapor, agua caliente, energía eléctrica, gas, etcétera. Y muchas veces esos sistemas, como son de servicios a las líneas de producción, a veces están un poco descuidados y hasta que no fallan o hasta que no tienen un problema, nos impactan en la producción. Entonces ahí podemos ayudarlos también para monitorear las variables más críticas de esos procesos o de esos servicios y generar alertas cuando hay algún problema en el servicio antes de que impacte en la línea de producción. Y otro tema también muy importante, Toño, es cómo se está aplicando esta colección de datos a los algoritmos predictivos. Por ejemplo, algo que se usa mucho es la vibración de los motores. Hay sensores para monitorear la vibración de los motores. Esos sensores te dan muchísima información, no nada más que vibre, sino en los 3 ejes, la frecuencia de vibración, etcétera. La ventaja de tener una alerta predictiva es como si tu coche no tuviera un indicador de que te quedes sin combustible. O de temperatura, vamos a decir. O temperatura, ¿no? Y que si no lo tiene, te enteres hasta que falló tu coche. Bueno, imagínate en una máquina. Si te enteras hasta que falló la máquina, se paró la producción, el tiempo que te va a llevar a repararla, etcétera. En cambio, si tienes una indicación predictiva, puedes programar una fecha de mantenimiento, puedes programar al proveedor, las refacciones, etcétera. Entonces, esa parte de la predicción, que de alguna manera es ya una aplicación de inteligencia artificial al piso de la planta, es también muy útil para los empresarios. Bueno, entonces estos son los tips que tú das, los puntos que deben de tomar en cuenta para todo lo que viene siendo Industria 4.0 y para el tema de transformación digital de su empresa y también involucrando el tema de Internet de las Cosas. Pues muchas gracias, José Luis, por haber venido, encantado de tener esta charla, espero que vuelvas a venir y podamos platicar de otros temas también y profundizar. Y pues recuerda que aquí es tu casa. Muchas gracias, Toño. A Empresarios al Día. Gracias por la oportunidad y seguimos a la orden. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.